Muy buenas noches a todos. Que mi Padre amado los continúe bendiciendo. Bueno, sábado santo, una semana de agradecerle al Señor por todo lo que nos ha dado, y el día de hoy, porque nos ha enseñado muchas cosas el Señor. El reconocer el sacrificio que Él hizo, cuánto amor y cuánto poder Él tiene y se manifiesta sobre cada uno de nosotros. Y me agradó mucho al ver la casa llena por el mensaje que Él me dio, que sé que es de suma bendición para ustedes, porque es algo que el Señor ha ido trabajando en mí. Y muchas veces hemos leído la palabra, pero no ha llegado esa revelación tan poderosa que nos hace crecer, como dice su palabra, que nos enseña todos los días. Y esos detalles que marcan mucho y nos apasiona cada día más a buscar de su presencia. Amén. El mensaje de esta noche tiene por título Abriendo camino con Cristo. ¿Cómo ha sido nuestro caminar? ¿Cómo ha sido ese camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros? Quiero leerles un versículo de la fe, que está en 2 de Timoteo, para los que me siguen y los que trajeron la Biblia. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Leo las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra del Señor. Yo puedo decirle muchas cosas de lo que he aprendido, de lo que he estudiado. Palabra específica, teología, el estudiar la palabra, entrar en la palabra, comer carnita, para esos que ya han aprendido las cosas, el caminar en Cristo. Pero también dice esa leche espiritual para los que vienen iniciando, para los que vienen conociendo a Dios. Quiero que vaya conmigo a las escrituras en Éxodo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 19 al 22. Éxodo capítulo 14, versículos del 19 al 22. Me dice amén la iglesia cuando lo tiene, para leer juntos, por favor. Amén. Creo que todos hemos escuchado la historia del pueblo de Egipto, las cosas que pasaron y una experiencia sobrenatural que tuvieron ellos, aparte de las muchas que tuvieron de parte del Señor. Vamos al versículo 19 y leo para ustedes. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. ¿Ese quién es? Mismo Jesucristo. ¿Cuántas veces nuestro Padre Celestial dice que va delante tuyo? Pero vea lo que dice también la palabra. Se apartó e iba en pos de ellos, o sea, detrás de ellos. Muchas veces el mismo Jesucristo va a ir delante tuyo, pero muchas veces es necesario que vaya en pos de ti para cuidarte la espalda. Iba detrás de su pueblo, ¿qué? Amado, el pueblo de Israel. ¿Sabe cuántas personas iban a cargo de Moisés? Eran 603.550 personas, que se estima según la teología
las personas que Moisés llevaba a cargo en ese tiempo. Una cantidad considerable, pienso yo. Niños, hombres, animales, dicen en la escritura que iban en ese campamento. Asimismo, la columna de nube, o sea, una manifestación del Señor, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y en las tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vemos la manifestación del Señor muchas veces. El Señor muchas veces te separa de algo y no sabes por qué. Pero aquí en la palabra dice que el Señor estaba separando su pueblo amado, ¿de qué? De los egipcios. Porque ellos iban siguiendo el pueblo amado del Señor. Ellos iban pasando por el desierto. Y muchos dirán, ¿cuántos eran ese ejército? Eran 5,000 hombres. Dice la escritura, la teología, con 500 caballos. Iban detrás de ellos para matar a todos. Porque lo llevaba el faraón Ramsés II, según la escritura. Porque el Señor había endurecido el corazón del faraón y quería matar a todos, absolutamente a todos. Pero el Señor hacía una separación. Se manifestaba en esa nube, el cual en el día protegía a su pueblo amado, para que no llevase el sol incandescente. O sea, un desierto llega a estar en sus 40 grados centígrados. Entonces, por eso la manifestación de esa nube, esa protección, iba adelante, iba atrás, cuando fue necesario. Y en el día esa nube se convertía, ¿qué es esa lámpara? Para alumbrar al pueblo, porque ellos también caminaban. Recordemos que fueron 40 días, 40 años que estuvo caminando el pueblo por el castigo. Pero esa nube estuvo ahí, esa protección estuvo ahí. Vea lo poderoso también que el Señor nos quiere decir esta noche. Y extendió Moisés su mano. Cuando tú levantas la mano, es en señal de victoria. Es en señal de reconocer que yo voy a ganar una batalla, que estoy iniciando o que ya estoy dentro cuando levanto mis manos. Pero vea lo poderoso que dice la palabra sobre el mar. Muchas veces sentimos que estamos en una tormenta, estamos dentro del mar. Muchas veces estamos enfrentando un obstáculo, el camino que el Señor trazó para nosotros. Pero viene muchas veces el enemigo y te pone un obstáculo y no sabes qué hacer. Pero cuando tú tienes la orden del Señor de levantar tus manos, he ahí la intervención del Señor. Y vea lo que dice la palabra: e hizo Jehová, porque Él es el Señor el que hace. Es el Señor donde nos enseña que no es en nuestras fuerzas el que se va a quitar ese obstáculo. Es en las fuerzas de Él, en lo sobrenatural de Él que va a hacer en nuestras vidas. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ok, Moisés levantó las manos en orden a Jehová para que ese mar se abriera.
porque era un obstáculo muy grande, el Mar Rojo, el cual tiene una dimensión de 300 kilómetros. Quiero que ustedes se imaginen qué sensación puede tener el pueblo de Israel. Saber que atrás vienen el ejército del faraón con 5,000 hombres y 500 carros para matarlos, y encontrarte al frente un obstáculo inmenso de 300 kilómetros, un océano con corrientes, con tempestad. Muchas veces nos sentimos así. Tenemos ese obstáculo al frente y atrás nos están a punto de matar. Pero quiso Moisés, recibió la orden de Jehová, cual le dio poder y le dio autoridad al mar para que se abriese. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso de esto? Que el pueblo de Israel dice que caminó. ¿Cuánto han pensado cómo es un mar? Los que hemos estado en la playa, usted logra ver cuando la marea baja, cómo se va hundiendo. Imagínese la profundidad que tenía ese mar. Sería algo imposible, ¿verdad? Pero aquí dice en su palabra que volvió el mar seco. Jehová hizo un camino para el pueblo de Israel. Hizo un camino de lado a lado. No solamente separó el mar, sino hizo un camino para que su pueblo amado camine. Dice las escrituras que fue 30 metros de ancho por el cual pasó el pueblo, el cual duraron 4 horas en poder pasarlo de lado a lado, cada uno de los hijos de Israel, y que en medio quedó el ejército del faraón, el cual el Señor luego destruyó. Qué poderoso es el Señor y el cuidado que nosotros debemos de tener cuando una persona habla mal de ti o te quiere hacer daño, porque Jehová sigue siendo el mismo, ¿o acaso ha cambiado? El Jehová que estamos hablando ahorita en el tiempo de Moisés ha cambiado para ti, para mí, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa, iglesia, cuando nosotros, el Señor nos recuerda que Él va adelante y Él va atrás tuyo peleando la batalla? ¿Cuánto cree usted hoy en día que se necesitaría para hacer eso que hizo el Señor? Se necesita una maquinaria extraordinaria para poder construir un camino en medio del mar. Hoy por hoy se puede hacer, claro que sí, por la tecnología que hay. Pero tu Dios y mi Dios lo puede hacer con una sola palabra. Es un sí y un amén. Y hecho está. Y ahí el poder del Señor, la manifestación del Señor. Pero muchas veces nuestro caminar es difícil. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces estamos ciegos. ¿Sí? Nosotros muchas veces estamos ciegos. Y muchas veces queremos abrir un camino, el cual no podemos abrir. Queremos agarrar una pala y un sacho y comenzar a hacer un camino. Para esos que hemos trabajado en construcción, abrir un camino lleva su tiempo, lleva su esmero. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Vamos a ser ciegos? Sí, la palabra lo dice. Y ya les voy a decir el versículo. Muchas veces queremos abrir el camino a voluntad de nosotros, sin esperar la dirección del Señor, como lo hizo Moisés. Porque no es en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Todopoderoso. Si Él dice a la derecha, debemos de tomar a la derecha. Si Él dice a la izquierda, es a la izquierda. Porque Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros.
¿O acaso el pueblo de Israel no tuvo temor de lo que acontecía? ¿Ustedes creen que a Moisés no le reclamaron? Moisés, atrás vienen ese ejército que nos va a matar. ¿Cómo vamos a pasar? Pero vea la manifestación del Señor. ¿Acaso el Señor te ha dicho a ti que Él no te va a salvar, no te va a rescatar? No va a quitar ese obstáculo que tú tienes delante. Póngale nombre hoy a ese obstáculo que te impide llegar a la presencia muchas veces del Señor, llegar a tu promesa. Póngale el nombre hoy, porque hoy el Señor va a quitarlo y va a hacer algo nuevo en ti. Pero tienes que creer, tienes que activar tu fe. Tu fe no puede menguar en lo que va a hacer. El pueblo de Israel había visto muchas manifestaciones, pero aún así dudaron de cómo se iba a abrir el mar, qué iba a pasar ahí. Pero Moisés no dudó, porque sabía quién iba delante de él y quién iba en pos de él. Lo mismo es con nosotros, que somos sus hijos, porque somos sus hijos. Somos sus hijos y Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él quiere, cuando Él te habla y te redarguye y te corrige, es porque Él quiere lo mejor para ti, porque el camino o la decisión que tú vas a tomar te va a doler y no te va a permitir avanzar en el camino que Él está trazando, porque Él está trazando un camino para ti. Porque vea lo que hace el Señor. Y quiero que vaya conmigo a Isaías 42:16. Isaías 42:16. Porque muchos estábamos así, ciegos. Ciegos en el camino y de donde el Señor nos sacó y nos rescata. A nosotros. Porque ese camino es sufrido, sí. No es un camino fácil. Pero a los que vencieren van a obtener una gloria y una vestidura y sobre todo una vida eterna, que es el cual el enemigo pone tanto obstáculo en tu vida para no poder llegar a donde el Señor quiere que tú llegues. Como lo hizo con el pueblo amado de Egipto. ¿Qué les prometió? Una tierra nueva, una ley, una manifestación constante, el cual el pueblo se rebeló y solamente la generación nueva logró llegar, dice la palabra, a poder obtener la promesa que Él le había dado a los padres, dice la Escritura. Lo tienen. Isaías 42:16, y leo para ustedes: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Cuánto el Señor te ha guiado a ti? ¿O cuánto el Señor nos guió a nosotros cuando estábamos ciegos? Muchas veces. ¿Cuánto el Señor ha trabajado en ti? Por eso la palabra escultor. ¿Cuánto el Señor trabaja en ti? Te está esculpiendo, está trabajando interior y exterior tu vida. ¿Cuánto? ¿Y cuánto más tu camino? ¿Por dónde debes de pasar? Mucho. ¿De dónde el Señor nos sacó? Porque estábamos ciegos. Pero por eso la palabra se cumple. Somos elegidos. Tú estás aquí porque eres elegido y tienes un propósito muy grande en el Señor. No somos casualidad. Tenemos un propósito cada uno de nosotros en el camino del Señor que ya Él trazó para nosotros. Continúo. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Muchas veces nosotros no sabemos por dónde debemos de caminar, pero el Señor sabe por qué debemos de caminar.
el cual es ese testimonio que debemos de dar a las personas, que son los que van a marcar las vidas de muchas personas, pero sobre todo el que trabaja en uno primero. Ve lo importante y lo especial que es uno en los brazos y en las manos de papá, cuando Él lo llama a uno y le dice: sigue adelante. Delante de ellos caminaré, las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas le haré y no lo desampararé. O sea, Él convirtió nuestro camino que estaba en oscuridad, cuando nosotros no estábamos encaminados en el camino de la vida. Estábamos en un camino de tinieblas, el cual nos estábamos llevando al abismo, a donde el enemigo quiere tener a más de uno en tinieblas, encadenado, oprimido, metiéndole el sentimiento de que no tiene un propósito en esta vida. Porque muchas personas, el enemigo quiere meterles el pensamiento de que no valen nada, para que se quiten la vida, de que fue un error, de que las cosas que le pasaron obraron para mal, no viendo que estás obrando para bien en el propósito del Señor. Porque es en el propósito del Señor el que tú estás caminando. Porque yo quiero decirles algo. Porque tenemos un Dios que nos promete a no tener miedo. Que nos promete que Él va a ser nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y que cosas grandes tiene para nosotros. ¿Y sabes a quién le dijo? A su siervo amado Isaac. Quiero que vaya conmigo a Isaías 43. Dale vuelta a la página y lo encontrarás. Isaías 43, del 16 al 19. Y quiero que conmigo leamos esta palabra, porque es una declaración. Y vamos a ir leyéndolo lentamente, de lo que el Señor quiere hoy en la vida de cada uno de nosotros. Que este caminar que estamos haciendo, agarremos más valor, más valentía, para poder ver lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén, ¿lo tienen? Isaías 43, 16 al 19. Así dice Jehová. ¿Cómo dice? Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas tempestuosas. El mismo te está dando una declaración: yo soy el que abro un camino. Sea en el mar, sea en la tormenta más grande que tú puedas estar sintiendo, y abre también camino en el desierto para ti, porque no hay nada imposible para Él. Pero ¿qué dice la palabra? El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, cae juntamente para no levantarse. O sea, Él no va a permitir que te hagan daño. Él no va a permitir que lo que se levante contra ti, enviado por el enemigo, te toque. Cuando tú estás caminando en obediencia, en santidad y en fidelidad a Él, la protección del Señor va a estar ahí. Él lo está diciendo en su palabra. Él no es hombre para mentir, y Él cumple. Cuando tú aprendes
a caminar y a ser obediente, a ser fiel al Señor, el Señor te protege. Fenecen, o sea, mueren. Como pabilo quedan apagados, o sea, quemados. Pabilo, un palito, se quema. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Muchas veces nosotros traemos el pasado, lo que hemos caminado atrás, lo queremos traer adelante, para que sirva como un obstáculo. Y lo declaramos, que es lo más difícil. Pero dice el Señor que no traiga usted a memoria lo que Él ya echó atrás al mar del olvido. Pero muchas veces el enemigo trae, porque es el enemigo el que trae lo que tú muchas veces declaras, este obstáculo que tanto me costó y otra vez estoy pasando. Lo declaraste, un obstáculo inmenso. Se te hace un mar, se te hace una montaña. ¿Y cómo hago para atravesar eso? ¿Cómo hago? No puedo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué debo de hacer? Quiero que lean conmigo el 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Cuando el Señor te promete hacer algo nuevo en ti, ¿qué significa? Que Él va a quitar, a arrancar lo que no te permite a ti continuar el camino que Él te está diciendo que debes de caminar. Muchas veces el Señor te quita una persona porque es un obstáculo para tu vida y no te permite crecer, porque no es solamente el caminar físico, sino un caminar espiritual. Cuando el Señor hizo el camino para el pueblo de Israel, no era solamente un camino físico, sino un camino espiritual, sino que cosas más grandes iba a recibir el pueblo del Señor. Iban a estar cara a cara con Él. Cuando tú caminas, no solamente el que yo camino este camino, sino voy caminando espiritualmente, voy creciendo espiritualmente, voy conociendo más a Dios, teniendo más comunión con Dios, viendo lo sobrenatural de Dios en mi vida y en la vida de mi hogar, de mi familia y todo lo que me rodea. Sabiendo que Él va delante de mí y va atrás de mí y va con su ejército, porque no voy solo. Muchas veces el enemigo te mete que tú vas solo peleando una batalla en este camino, que no puedes salir de ese obstáculo y te caes y se te olvida. ¿Qué hizo Moisés? Levantó sus manos. Moisés ya estaba mayor ahí. Moisés ya tenía sus años. No era fácil levantar las manos, porque tenía que aconsejar un pueblo. Todo lo que él pasó en el desierto, tenía que estar aconsejando al pueblo. Era un cansancio. Sí, se cayó, pero levanta las manos en señal de victoria, de que tus fuerzas, ahí quedó. Padre, aquí llegué, no puedo más, pero he aquí lo sobrenatural tuyo, porque yo me apodero de la palabra tuya, de que levanto mis manos en señal de victoria, a pesar de que ya yo no tenga fuerzas. Porque ¿sabe qué es lo que va a hacer el Señor? Va a traer la maquinaria celestial para tu vida y va a quitar ese obstáculo que está impidiendo tu bendición y tu seguir adelante. Pero debes de creer, debes de tener esos ojos espirituales de que ese obstáculo se va a quitar. ¿Acaso la palabra del Señor miente? Si tuvieres fe como un grano de mostaza,
Le dirás a ese monte, muévete. Porque tienes poder en tu boca, tienes autoridad. Si sientes que algo no te deja, una cadena, rómpela. Se rompe cadena de ruina. Se rompe cadena de tristeza, maldición, brujería. Todo lo que el enemigo te lanza, tú lo puedes romper. Pero ¿qué pasa? El enemigo te está poniendo obstáculos y son diminutos, son pequeños, a la par de la grandeza y el poder del Señor. Caminar por fe, no por vista, porque por vista usted ve ese obstáculo y no vas a poder. Debemos de entrar en una dimensión en la que Dios está. Y usted puede hacerlo. ¿Acaso usted no es hijo de Dios? ¿Acaso usted no porta el Espíritu Santo? ¿Acaso usted no porta el ADN de Jesucristo? Nosotros lo portamos, hermanos. Y al enemigo no le gusta lo que estoy predicando hoy. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha la palabra y se empodera de la palabra, o sea, usted la hace mía y la pongo por obra, nada me detendrá. Nada, absolutamente nada me detendrá. Por eso yo le dije, póngale nombre a ese obstáculo, porque hoy se rompe, hoy se quita. Porque cuando tú tengas un encuentro con el Señor, porque muchas veces necesitamos tener ese encuentro como lo tuvo Moisés, de realmente reconocer que el Señor te hable a ti y tú entiendas que eres un propósito, tú vas a comenzar a caminar diferente, libremente. Y es donde el Señor te va a decir, hijo mío, ahí el enemigo te colocó un obstáculo, pero ¿sabes cómo lo vas a vencer? Métete tantos días en ayuno y oración para que vea como tú como lo que más mínimo puedes hacer. Esto, extiende tu mano. No ocupas agarrar un mazo, no ocupas llamar a una maquinaria, simplemente haz esto, extiende tu mano y vea cómo se quita. Porque tú vas a tener la dirección de Jehová, tu Dios. Muchas veces el Señor te va a hablar a ti y te va a decir, hoy no sales de casa porque quiero estar hablando contigo, porque quiero que tú entiendas en este caminar es la voluntad mía y no la tuya. Porque el enemigo está trabajando para hacerte una trampa, pero hoy tú te quedas en casa. Pero muchas veces llega el Señor y te dice, hijo mío, te vas a enfrentar a esto y esto y esto y esto. Y Él te va a dar la fuerza. Y Él te va a dar la palabra de la cual tú te vas a empoderar. Y tú vas a declararle a Satanás. Porque escrito está, Satanás, que hijo de Dios soy. Por eso cuando viene un problema a tu vida, usted le dice a Satanás, Satanás, conmigo tú no vas a poder. Porque la palabra del Señor dice, Jehová conmigo está. Y si yo voy a pelear, no solo yo voy a pelear, Jehová peleará contigo. Y el ejército de ángeles de alto rango pelearán conmigo. Cuando el enemigo viene y te trae un problema familiar, declara, ata y reprende con poder y autoridad. El Señor sabe por qué estoy hablando de esto, pero Él sabe. El Señor sabe cuál es tu batalla. El Señor lo dice en su palabra. Él escudriña la mente y los corazones. Cada uno de nosotros, el Señor está escudriñando lo que está pensando y está trabajando.
en nuestro camino. ¿Acaso Jesucristo no pasó un camino de sufrimiento? ¿Acaso el Señor no llevó nuestras rebeliones, nuestras dolencias? ¿Acaso Él no sabe todo eso? Pero ¿qué nos dice a nosotros el Señor? Tengan paz, hijos, que yo he vencido ¿a qué? Al mundo, el cual conlleva todo obstáculo que Satanás ponga en tu vida, sea cual sea. Por eso yo camino en fe. Y el Señor me fue enseñando a mí que estaba ciego, pero hoy veo la luz. La luz, el cual es la palabra del Señor, el cual yo me alimento para yo dar. No solamente para mí, para yo dar, para que las personas alumbren su camino también a través de la palabra. Pero debemos de accionar. Debemos de entregar ese temor al Señor. Señor, quita esto que el enemigo ha traído a mi vida. Temor a declarar con poder, con autoridad. Si me llega un dolor, reprendo toda enfermedad, porque es un espíritu inmundo que quiere que llegara a mi vida. Yo no soy un hijo de Dios, no puede estar aquí en este templo. Reprenda con poder y con autoridad. Si hay una situación familiar, un problema de familia, en vez de estar discutiendo con la persona que está peleando, calla, sé prudente y comienza a hablar con el Espíritu Santo. Padre, sé que es una prueba, pero que sea tu Espíritu hablándome para hablarle como tú lo harías, con amor, a pesar que tenga que tragar grueso, demostrar que Cristo está en mí y cerrarle esa puerta a Satanás que quiere abrir ese obstáculo en mi camino. Yo no me voy a detener, voy a seguir adelante, porque el Señor está trabajando en este camino, no solamente conmigo, sino con mi hogar, con mi familia, conocidos que necesitan ver el testimonio de lo que el Señor está haciendo en mi vida. No es solamente de palabras, sino son obras. Por eso lo dice la palabra, para ser perfecto y hacer obras perfectas, como el mismo Jesucristo lo hizo acá en el mundo. No nos tenemos que desanimar, sino tenemos que empoderarnos, tomar fuerzas. Por eso cuando levanto mis manos, mis fuerzas nuevas regresan. Nuevas cosas quiere hacer el Señor en mi vida, pero debo declararlo como hizo Isaías. ¿Acaso Jesucristo no es el Redentor de nosotros? No va a llegar plaga, no habrá temor, no nos ahogaremos, no vamos a pasar escasez, porque Él cuida de nosotros en este caminar. Pero debemos de tener fe y confiar realmente en Él, aunque no lo veamos. Pero Él está aquí y está viendo cada uno de nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso cuando tú tienes un encuentro con el Señor, todo cambia. Ya nada vuelve a ser igual. Tú no te quieres comenzar a retroceder el camino atrás o traer las cosas del pasado, sino trae las cosas del pasado si quieres, pero como testimonio, donde el Señor te sacó, de donde el Señor trabajó contigo sin darte cuenta muchas veces, porque estábamos ciegos, dice la palabra. Estábamos ciegos, pero hoy vemos la luz. Hoy vemos todo lo que el Señor hizo en nosotros y seguirá haciendo mucho más, porque la palabra se cumple, porque se cumple. A mí desde pequeño me dijo que iba a ser pastor y hoy por hoy soy pastor.
Quise muchas veces agarrar a la izquierda porque el Señor me decía a la derecha. Porque quería evadir lo que el Señor tenía para mí. En mi voluntad sí, muchas veces, pero también porque el enemigo traía cosas. Y hoy por hoy me siento gozoso y no me cambio por nada. Hablar la palabra que cambió mi vida. Y les insto a seguir este camino. Por más sufrido, por más lágrimas que nosotros botemos, hermanos, cada lágrima el Señor la recoge. Cada lágrima. Madres que han llorado, han clamado por sus hijos. Eso me lo decía el Espíritu Santo. Por conversión, porque los hijos tengan un encuentro, que las almas no se pierdan, que ese espíritu sea nuevamente con el Padre. Todo eso me lo decía el Espíritu Santo. Por sanidad, por cancelación de deudas, por tener un amor al prójimo. Pídale al Señor que Él les dará. Hoy Él está anuente a escuchar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es escuchado. Pero el enemigo ha metido esa duda en ti de que el Señor no te escucha. No limitemos al Dios Todopoderoso a que haga en ti. Porque Él quiere hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros.